Trazos y letras. Somos cultura. Es un gusto estar con ustedes aquí en Trazos y Letras, Somos Cultura. Mi nombre es Hugo Angulo Fuentes, estoy aquí bien acompañado con un grupo de expertos en la locución. El tema de hoy tiene que ver con el consumo cultural en la radio en la televisión. Suena interesante, ¿verdad? En efecto, el tema que vamos a tratar es cuánto contribuye la cultura de los programas musicales de la radio en la formación del consumo cultural, en el aporte cultural, y eso lo vamos a escuchar con personas que se dedican a eso. Antes vamos a ver la cápsula y después presento a mis invitados. Acompáñenme. La radio es un medio de comunicación que permite jugar con la imaginación de los escuchas. Es así que el locutor adquiere una responsabilidad crucial, ya que para enviar el mensaje tiene como único recurso la voz. Existen diversos tipos de programas radiofónicos, con diversas temáticas y públicos, pero entre la gran variedad, los programas musicales adquieren un estilo y valor propio. La industria musical es una de las más poderosas en el marco del entretenimiento, no solo por su impacto altamente económico, sino también por su alcance social y cultural. De estas características se han valido las grandes cadenas radiofónicas para incluir de manera casi obligatoria música en su programación, hasta tal grado que en la actualidad existen estaciones dedicadas únicamente al contenido musical. La música como manifestación artística es un producto vulnerable y manejable a la vez que debe combinarse con lo noticioso y lo informativo en lo que representa a los programas de radio. Por ello, el papel de los locutores de programas musicales resulta de suma importancia, ya que son ellos quienes con su habilidad para estar detrás del micrófono encuentran la forma de presentar información relativa a la música, ya sea de los compositores, los cantantes, los lanzamientos más recientes, datos interesantes e incluso uno que otro chisme, todo de manera fácil y digerible. Podría pensarse que un programa que presenta música es de lo más común en la radio, pero este hecho es el resultado del trabajo de sus locutores, que no solo se documentan sobre toda la información posible que hay alrededor de la música, sino que buscan imprimir un sello y estilo propio a sus emisiones, hasta llegar a convertirse en verdaderos personajes e influencias para el público. Dicho valor no se consigue por estar todos los días al aire, es el resultado de entender a la audiencia, saber lo que buscan y lo que les agrada. Es la habilidad de los locutores de crear lazos con sus radioescuchas, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o con el uso de las redes sociales. El estilo de cada locutor se define en relación al tipo de música que presenta, es decir, que existe una mimetización entre el estilo y la cultura. Es una congruencia natural sin la cual no se garantizaría el éxito del programa, ya que no es igual la personalidad de un locutor que presenta en su programa diversos géneros musicales al de uno que solo presenta rock, pop, jazz, música retro, etc. Hablar de programas musicales en la radio es hablar de un hecho que implica directamente los conceptos de identidad y cultura, ya que las audiencias de cada una de las emisiones se forman bajo la condición de encontrarse a sí mismos en la música y en la voz que la presenta, un fenómeno que rompe las barreras de espacio y proximidad para culminar en el encuentro de una voz y un sentimiento. Ya estamos aquí en el estudio, nuestros invitados voy a comenzar con la maestra Ilia de la Rosa Muñoz, que participa en el 107.3 de FM. Aquí conmigo Luis Alberto Aguilar Ortiz, que participa en la XHBX 89.7 de frecuencia modulada, y Agosto Pizarro Rivera o Rivera Pizarro. Al revés, así es, en la XEBT 104.1. Bienvenidos sean. Gracias, maestro. Y vamos de lleno a la conversación. ¿Cuál es la valoración de ustedes sobre el aporte de estos programas, este tipo de programación? El aporte cultural.
Bueno, en lo particular pienso que en la actualidad los programas de radio le están quedando a deber al auditorio, debido a que las tendencias de la radio comercial pues marcan pautas y los empresarios las van siguiendo, desde luego están sujetas, supeditadas a intereses, de tal forma que eso prima en la actualidad en la forma de hacer programas de radio. Por lo tanto, la cultura es escasa. Vemos en la actualidad que el aporte es muy poco. A título personal, veo que hay muchos programas basura con mala calidad, bajos contenidos. Se puede hacer mucho todavía. Muy bien, continuamos con la misma pregunta. Yo creo que es cierto, hay está esa realidad de que hay justamente un camino que va, que como empresarios, porque nunca hay que olvidar que la radio en general o en su mayoría es un negocio, ¿no? O sea, quienes tienen una radio, la mayoría lo tienen como un negocio, quizá salvo las radios públicas o las radios universitarias, bueno, hasta la radio pública de repente es un negocio, pues aquí en Tabasco. Y pues se sigue una pauta que se está siguiendo en otras partes, se imitan formatos de otras partes, aún en ciertas radios. Yo quiero pensar que de la radio donde yo laboro es una radio que igual y no es de las más comerciales, en el sentido de que no es tanto como, quizás no está siguiendo la vanguardia de lo juvenil, ¿no? Y aún así de repente partes de las instrucciones que te dan es: no se requiere que hables mucho, limítate a presentar. Entonces son las pautas, de repente uno como locutor queda acotado a bueno, pero bueno, dentro de eso se puede también ofrecer algo, ¿no? Claro. Aportar algo. Maestra, los programas de tipo musical son muy estimulantes en el sentido de todavía hay grandes cantidades de población que están al tanto de estos programas. Hay una gran estimulación. Sí, es cierto. El punto es qué es lo que se le ofrece, cuál es la oferta que se da, porque debemos de entender que la radio es un medio de comunicación y que tiene una responsabilidad social. Entonces, los locutores, de cualquier manera, aunque sea poco lo que digamos o no haya mucha oportunidad de decir, sí necesita uno tener respeto por la sociedad y saber la influencia que tiene el medio en el cual estamos haciendo algo más que hablar, que solamente o solamente presentar canciones o poner música o lo que sea. Sí es importante porque la cultura es parte de esto. O sea, claro, la sociedad me pide, yo no sé realmente cuál sea el principio, si el huevo o la gallina, pero el punto, yo digo, ¿qué es más importante? ¿Que yo le ofrezca a la sociedad lo que me está pidiendo o que yo le dé a la sociedad lo que necesita? Es algo que sí tenemos que tener en cuenta, y en base a eso yo respeto a la audiencia y respeto la cultura, porque por supuesto tiene que ver con eso. Sí puedo ofrecer las cosas que me piden, pero dentro de ciertos lineamientos que no rebasen ese respeto, esa línea que no se debe romper y que se rompe muchas veces. Para reafirmar, el tipo de música que ustedes presentan en la radio, ¿de qué tipo es? ¿Agosto? A mí me toca, en general es música pop en español, desde pop viejito hasta pop nuevo, pero sí hay algunos espacios, digamos, espacios de nicho, ¿no? De música ranchera, de baladas románticas o de bolero, y un espacio de música tabasqueña, que es, la verdad que es muy escuchado. También me toca, de vez en cuando, no todos me toca conducirlos siempre, porque de repente hay movimientos en los horarios. Mucha variación tiene. Entonces, sí, hay muchas, sí. El domingo pasado estuve en el de la mañana y probablemente el domingo que viene me toca el de la tarde. Así pasa. Hay que estar listos. Maestra Elia. Bueno, pues dice Agosto que él tiene mucha audiencia. Yo espero que algún día pueda decir eso, porque mi programa es de música clásica. Quizás entonces, sí. Todo un reto. Yo espero, porque la gente piensa que es aburrida, que es para gente muy inteligente, etcétera, claro, ¿no? Entonces, ya desde allí se vuelve un tabú la música clásica, ¿no? Es como que dicen, debes leer la Biblia o Shakespeare o no sé, ¿no? Entonces, no, eso es para gente muy inteligente, cuando la música es inherente al ser humano, y la buena música
se puede aprender. Cuando yo vine a vivir aquí, me decían que el pozole era riquísimo. Yo decía, no, esto no, hasta que aprendí que sí es cierto, que es riquísimo. Y ahora puedo decir, tenían razón. este es más rico que este. Eso es. Entonces, puedo tener la oportunidad de escoger porque lo he probado. Pero si no tengo esa oportunidad, si la radio no me lo ofrece, si nadie me lo da, jamás lo voy a escuchar. Luis Alberto, ¿qué música manejas tú? Yo manejo el género regional mexicano, la música de banda, la música mexicana, que antes se les llamaba así en radio, también desde luego en algunos momentos música romántica, y desde luego que tiene mucha aceptación con las audiencias populares. Lo que va ahí es inherente, es una esencia de la cultura, del sentir del pueblo, de las emociones, los sentimientos, porque la música es eso. Y va llevando a través de ese vehículo esa dosis de cultura. No vamos a poder responder todos a la siguiente pregunta, pero es ¿cómo podemos beneficiar más al auditorio? No nos va a dar tiempo de todos, pero sí alguien que la responda, nos iremos a un corte en un momento y volveremos con esa misma. Adelante. Pues yo creo que primero entender cuál es la razón de la radio, que es un medio de comunicación que tiene una responsabilidad. Ya. Si yo empiezo pensando esto, entonces mis propuestas van a ser las mejores. En todos los géneros hay mejores y peores, en todos. Entonces, yo no voy a ofrecer algo que sé que no está bien porque mi responsabilidad social es primera. Ya. Si no tomo en cuenta esto, pasa esta situación de la cultura siempre aquí abajo, ¿no? Porque no necesariamente la cultura siempre es buena, la cultura también es mala. Entonces hay que procurar que esa cultura vaya floreciendo. 30 segundos para esta respuesta, Agosto, por favor. Pues yo creo que preparándonos, a veces pareciera que no, pues nada más presentas canciones. Bueno, presento canciones, pero igual intenta entender el género que estás escuchando, intenta entender de dónde viene cada autor, y aporta un poquito, por lo menos, que igual y en un chispazo dice, escuchamos esto que tiene toques de son cubano y que tomó con tintes de algo mexicano, y ya la gente dice, bueno, así suena el son cubano. Quiero pensar que ahí de repente llegas a escuchar. Yo he escuchado alguna vez un comentario así en tele o radio y digo, con eso me Muy bien. entendí. Me quedo. Esto está muy interesante y aún hay más, diría aquel gran locutor. Esto es Trazos y Letras, yo soy Hugo Angulo, regresamos enseguida. Somos Cultura. Gracias por seguir con nosotros. Usted nos está mirando a través del 35.1 de señal abierta en el canal 9 de televisión privada, por www.ujat.tv y además por el 107.3 de FM, Radio Ujat. Bien, pues seguimos en el tema de cuánto contribuyen a la cultura los programas musicales de la radio, y seguíamos con Alberto. Alberto, ¿cómo podemos beneficiar más a nuestro auditorio? Desde luego, como comentan los panelistas, educándonos más, informándonos más, capacitándonos para poder realizar un buen producto a la audiencia. Es necesario que nos preocupemos por no solamente entretener, sino también cumplir la función de informar y de educar, que es vital en la misión de la radio. Para concretizar ejemplos de esto es ofrecer datos históricos de los grupos. De los grupos, sí. Desde luego. Cómo se iniciaron, etcétera. A veces hasta el hecho de saber pronunciar el nombre Así es. de un artista. Hoy en día con el pop, sobre todo, hay mucho cruce con otros idiomas. Por ejemplo, en la red donde estoy, la regla es en español, pero ya ahorita es imposible que de repente algunas canciones no estén en mix con Justin Bieber, y dices, bueno, y tienes que saberlo decir, pues. Entonces también eso también es
pareciera mentira, pero de cierto modo le estás diciendo a la gente, se pronuncia Justin. Y si la gente escucha a alguien decir Justin, va a decir, pues yo lo escuché en la radio, y la gente se va mal, y eso puede desencadenar. Si nos ponemos muy dramáticos, puede desencadenar en una serie de errores que la gente al rato otro nombre también lo pronuncie mal, y esta persona queda mal, y cuando sepa va a decir, ese locutor está mal, ¿no? Sobre todo en esos programas, por ejemplo, tengo el referente de Charo Fernández, que ha conducido programas especiales sobre, no sé, por decir, los Beatles, Elton John, etcétera. Hay mucha información al respecto, historia, datos, cómo fueron construyéndose esos artistas. Ese tipo de investigación me parece crucial. ¿Qué les parece a ustedes al respecto? Es muy interesante porque se nota que realmente se preocupan por investigar para que la audiencia tenga pues la mejor información y sea un producto digerible, aceptable y desde luego que tenga altas audiencias, ¿no? En el caso de la maestra, los datos históricos juegan un papel importantísimo en la música clásica. Bueno, sí, y una cosa que es importante es que no solamente es dar datos históricos por datos históricos, sí, o musicales, ¿no? Sino si yo hago referencia que estoy hablando de Mozart, por ejemplo, es en Salzburgo, en tal época, donde los principados, etcétera. O sea, tengo que hablar de reyes, tengo que saber de otras cosas, de cómo era el sistema económico, cosas así que también de repente puedo hablar para que la gente no diga que son cosas muy ajenas a ellos, son cosas que tienen que ver situaciones que repercutieron para que fulanito, compositor, escribiera tal obra. O sea, no solamente son obras que se escriben por mandados a hacer simplemente, tiene que ver con todo un sistema desde musical, socioeconómico, etcétera, ¿no? Simbólico. Inclusive anímico del propio compositor, ¿no? Entonces, si yo voy a eso, no estoy dando datos duros y datos en el año de no sé qué, o sea, no. Tengo que decir cosas que la gente entienda por qué fulanito tuvo la sordera, por ejemplo, en Beethoven afectó de tal manera, etcétera, cosas que le hagan entender cómo, estando sordo, por ejemplo, usando este caso, pudo escribir sus mayores obras. Ese tipo de cosas que no solamente me dicen el nombre de la obra es tal y tal y tal, y en el compás fulanito, no, o sea, eso no me dice nada, ¿no? Si yo hablo más de la persona, del entorno, de otras cosas, puedo entender más la música y puedo disfrutarla, que es realmente una de las razones de la música, del arte en general, disfrutarlo, apreciarlo, sí, saborearlo en general. Vivirlo más de cerca. Para el caso de ustedes que su programa es más de carácter popular, música más popular, es más complicado. ¿Qué tipo de datos? ¿Cómo hacer más claro este aspecto de ofrecer más, de ser más didácticos incluso? Yo creo que a veces hasta podemos ofrecer a veces hasta datos que no tengan que ver con la música, y eso también implica que uno esté enterado. De repente puede ser algo tan sencillo como cultura de la precaución, y de repente tu comentario al aire es está lloviendo, cuídense esto, el otro. Entender también de la ciudad, de repente tú sugieres me comentan que por tal zona, entonces yo les recomiendo la ruta alterna, y es algo que sale de ti de repente y que tienes la libertad. Si cuando sabes que tienes el conocimiento, si no sabes, pues mejor no lo dices, ¿no? O datos históricos del día, ¿no? Por ejemplo, efeméride, de repente dices, ayer estamos de asueto porque, bueno, es el día de la Constitución, y les das ese dato a la gente que de repente igual lo saben, igual y no, les refuerzas eso, y es otro modo como no queriendo, de repente entre una canción y otra dices tal cosa, o el clima de repente, yo tengo compañeros que suelen dar el asunto de la luna, mañana estamos ya de luna llena, de luna nueva, sí, o empezamos ya el invierno a partir del día de hoy. Hay un compañero ahí en la radio que es muy, de entrada es locutor de la vieja usanza, es muy buen locutor, y es mucho de repente de dar, como no queriendo en el comentario, sus correcciones, de repente decir, en diciembre, me acuerdo que hace un poquito lo dijo, olvídense lo que dijeron de que estamos en invierno. Ya lo he escuchado yo en varios lados, todavía no.
El invierno empieza el 22, 21 de diciembre. ok. Todavía es otoño, no importa que ya todos estén adornados en Navidad, todavía no es invierno. Entonces de repente les das este dato a la gente. Ya. El invierno va de tal a tal y la gente, bueno, se lleva, tiene razón. Yo creo, maestro, perdón, Sí. yo creo también desde saludar correctamente, También. desde presentar buenos días. O sea, está bien que somos tabasqueños, que de repente nos comemos las letras o las decimos cuando no van, pero la responsabilidad social de un locutor es hacerlo correctamente. Y como dices, Agosto, esto trasciende. Entonces, se dice así, entonces lo voy a pronunciar así porque así se dice. Sin embargo, regresando a lo musical, me pregunto, Alberto, si la música banda se vende por sí sola o requiere de una ayudadita de parte del locutor para acercarla más al auditorio. Bueno, es un tema, digamos que un poco polémico, porque se podría pensar que el locutor incita a que se escuche esa música, pero no es así. Son, como le comenté al principio del programa, tendencias de música que se están escuchando en la actualidad. Y la música banda, pues, tiene una conexión con las masas, con el pueblo, de tal manera que a la gente se siente muy identificada con ese tipo de música, aunque vale señalar que en ese tipo de música pues hay un lenguaje ofensivo inclusive a la mujer, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No se han metido a criticar o analizar, tan solo analizar el contenido de las letras? En el caso de la música ¿Pero popular. se dice al aire o, o Sí, al aire, personalmente? claro. Al aire, como parte de la aportación. Yo creo que no recuerdo un caso concreto. Yo supongo que sí alguna vez he dicho así como no queriendo, pues este tema que quizá está pasado por eso, ¿no? Digo, también yo en la radio donde trabajo, de repente esos detalles son muy cuidadosos en cuanto a temáticas, ¿no? Pero sí de repente hay cosas que uno dice, bueno, esa canción que... O escuchas una canción que suena ya anticuada para las relaciones interpersonales de hoy en día, igual y si haces el comentario, ¿no? Entre la broma o muy en serio, bueno, un tema que también hablaba de otras épocas. La música ranchera, por ejemplo, sí, es parecido al asunto de banda, hay muchas canciones ya ni siquiera... La banda, sobre todo la de ahora, a la banda creo que le pasa que ahora ha tomado así como que... Más auge. Estamos el auge y estamos en la modernidad en la que somos un poquito más libres de decir. Y en la música ranchera es más como que antes se solía decir pérfida ingrata y este tipo de cosas de envilecida, le dice. Hay muchos temas. Yo he agarrado un gusto por la música ranchera ahí. Y en particular me gusta mucho Antonio Aguilar, pero si te topas con unos temas que dices, bueno, ¿qué onda con este señor? O sea, hoy en día ya no podría sacar esos temas, pues. Y la gente te los pide todo. Sí, Maestra Ilia, usted desde su posición de música clásica, ¿qué opina sobre esta misma pregunta que formulamos? Bueno, yo creo que en toda la música, en todos los géneros musicales, hay lo mejor y lo peor. En general, la música se puede dividir en dos grandes vertientes, la música clásica y la música popular. Dentro de la música popular hay niveles. Y el nivel más alto en la música popular es el jazz. Y de ahí para abajo, ¿no? Todo, folclórica, de lo que sea. Sí es importante, yo creo que la música, toda la música, porque a veces piensa la gente, ay, como eres maestra tienes un programa de música clásica, solo oyes música clásica. No, no es cierto. Yo oigo de todo. Yo creo que toda la música en un momento determinado es oportuna, es pertinente. Nada más que sí hay música que definitivamente está mal de todo, desde los sonidos hasta las letras, los contenidos y todo, o sea, absolutamente todo. Entonces tiene uno que ser capaz de decir, pues bueno, no puedo tirarme al piso, ¿no? Está bien que hay música para todo, desde una relación sexual, desde cachondeo, desde enamorar, desde patriótica, de lo que sea. Música para exaltar una escuela, un himno, no sé, lo que sea. Música para dormirse, por ejemplo. Claro. También hay música religiosa, hay para todo. Y cada uno tiene su lugar. Yo no puedo estar oyendo en la combi
en el transporte público música que no es para oírse públicamente. Claro. De acuerdo al Muy bien. contexto, ¿no? Pues hay para seguir discutiendo, conversando al respecto. Esto es Trazos y Letras. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de este programa. El tiempo fue veloz. Agradecemos a Agosto, a la maestra Ilia, a Luis Alberto. Muchas gracias. En la siguiente semana, a propósito del 14 de febrero, el programa será el día 13. El tema será Declamación al Amor. Gracias, hasta pronto. Hugo Angulo, Somos Cultura.